Hola, gracias por visitar este canal, Together at the Well. Soy Lice Hernández y el propósito de este canal es traer una enseñanza bíblica, práctica, con que nos podemos relacionar y aplicar a nuestras vidas diarias. Al principio empecé en inglés y algunas personas me pidieron en español. Así que aquí estoy fuera de mi zona de comodidad, pero para la gloria de Dios voy a tratar de poner un video en español cada mes y posiblemente más. Entonces los invito a suscribirse y recibir las notificaciones para cuando salgan esos videos, especialmente en español. En este día quiero traer una enseñanza sobre el tema renovados. Piensen en un momento en sus vidas donde han estado muy cansados, simplemente estresados, tal vez frustrados, y lo único que quería hacer en esos momentos era dormir o tal vez darse un buen baño, vestirse, ponerse ropa nueva y sentirse literalmente nuevo. Así puede ser con nuestra vida física. Sin embargo, nuestra vida espiritual es muy diferente. Yo no puedo dormirme y despertarme sintiéndome más espiritual. Al contrario, si yo duermo demasiado tiempo, yo personalmente me levanto sintiéndome como menos espiritual, como que la carne ha tomado control. No quiero decir que hay algo mal en dormir, pero también la Biblia nos habla de despertar de un sueño. La pregunta que vamos a poder contestar al final de esta enseñanza es: ¿quiere usted ser renovado? Hay dos versos en la Biblia que hablan de la renovación que quisiera compartir en este momento. El primer verso se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, es el verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Y la palabra dice, de día en día. Eso me deja a mí entender que la renovación que nosotros tenemos que experimentar es un proceso continuo. No es algo de un año y no se va a repetir. También en Salmo 103, el verso 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Y la palabra hace esa comparación con nosotros rejuvenecernos como el águila. ¿Y cómo es que el águila se rejuvenece? Usted tal vez ha escuchado de un mito, porque en verdad no es real, que a los 40 años el águila tiene que tomar una decisión y decidir si va a vivir, y si pasa un proceso de quitar su plumaje, de romper su pico y todo ese proceso doloroso, si él sobrevive, entonces va a vivir 30 años más. Pero científicamente no hay águila que ha vivido más de 40, 50 años. Usted lo puede buscar en Google. Por un lado es una comparación muy bonita, pero por otro lado no es verdadero. Pero definitivamente el águila pasa por un proceso de renovación. El águila fue destinado a volar en las alturas, pero al pasar los años, por el viento, el clima, por los muchos vuelos que un águila ha emprendido, las alas de un águila se ponen viejas, se ensucian, y mientras más se ensucian, mientras más pesadas, entonces el águila no puede volar en esas alturas donde fue llamada a volar. Entonces, constantemente hay un proceso de replumaje, si así se puede decir. Plumas viejas se caen y crecen otras plumas. En nuestra vida espiritual, el Señor nos tiene que pasar por procesos donde Él quita de nosotros lo viejo, pero para luego reemplazar lo nuevo. Quisiera hacer una aclaración y también expresar cómo nosotros somos partícipes de esa renovación. No es que yo voy a dormirme y despertarme renovada espiritualmente. Sí, yo puedo sentirme mejor, pero hablando de quitar lo viejo, de reemplazar lo viejo con lo nuevo, es un proceso activo donde nosotros tenemos que formar parte. Y para aclarar un poco más ese punto, voy a compartir unos versos en Efesios capítulo 4. Empezando en el verso 17, la palabra nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad en su mente. Y el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Y el verso 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es nuestra mente principalmente lo que tiene que ser renovados. Por eso la palabra nos deja saber en Romanos 12 que tenemos que transformarnos a través de la renovación de nuestra mente. Que no debemos conformarnos a este mundo, sino yo tengo que constantemente renovar mi manera de pensar. Entonces, vamos a quitar lo viejo, vamos a quitar la vieja manera de pensar, la vieja manera de andar, como los gentiles, como andábamos antes de conocer al Señor. Y la palabra nos deja saber en ese mismo capítulo 4 de Efesios, y vestíos. Si vamos a quitar y vamos a hacer morir a ese viejo hombre, tenemos que vestirnos entonces del nuevo hombre. Y dice la palabra que Él es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y sigue diciendo, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Y dice, el que robaba, no robe más. El que mentía, que no mienta más. Y dice que nosotros tenemos que perdonarnos. Y todo eso no es natural. Nuestra cultura, el mundo en que vivimos, no nos enseña a vivir de esa forma. Pero la palabra nos dice que tenemos que renovarnos. Hablamos ya del águila, pero quisiera traer otra comparación. ¿Usted en alguna vez en su vida ha renovado alguna parte de su casa o puede ser la casa completa? Yo he vivido bajo unos procesos de renovación en mi casa y yo he aprendido 4 lecciones. Número 1, la renovación es inconveniente. Número 2, es incómodo. La renovación número 3 cuesta más de lo que uno al principio pensaba. Y número 4, la renovación conlleva más de lo que uno pensaba. Si usted quiere renovar un baño y la casa solamente tiene un baño, qué inconveniente, qué incómodo. Aún la cocina. Yo recuerdo que renovamos la cocina en mi casa y yo trataba de cocinar alguito en el sótano de mi casa, pero no era lo mismo. Era inconveniente, incómodo. Nos saca de donde queremos estar. Y dije que cuesta más porque iba con el cuarto punto, que conlleva más de lo que esperamos. Si usted va a empezar a romper paredes, usted no sabe lo que está detrás de esas paredes. Entonces, hay un asunto que se tiene que arreglar con otro asunto. Cuando el Señor nos quiere renovar, tenemos que pasar por procesos incómodos, inconvenientes, procesos que nos van a costar. Es un precio de sacrificio de tiempo, de energía, que nos va a costar a esforzarnos y conlleva más de lo que esperamos, porque muchas veces nosotros no sabemos en verdad cuánto trabajo el Señor tiene que hacer en nosotros. Si yo quiero que el Señor quite lo viejo, las plumas viejas, para hacer crecer nuevas, ese proceso en mí no va a ser un proceso placentero. Espero que usted esté entendiendo que si queremos que el Señor nos renueve, nos va a costar. Va a ser un proceso incómodo, va a ser un proceso que nos va a costar. Cuando pienso en ser renovada, yo puedo pensar también en el proceso de zarandear trigo. Y si usted no sabe mucho de este tema, yo les voy a leer lo que yo investigué de lo que es zarandear trigo. En los tiempos bíblicos, en la cosecha de trigo, dice que requería mucho tiempo y esfuerzo. Después de recogerlo, los agricultores lo golpeaban contra una superficie dura o usaban un trillo a fin de triturar, no torturar, pero triturar la espiga. En una era puede también ser un piso de moler. A continuación, aventaban el trigo para que la paja se lo llevara el viento. Por último, zarandeaban el grano en una criba para eliminar toda materia extraña, o sea, para limpiar la semilla. El significado bíblico de zarandear es depurar el espíritu para deshacerse de determinadas características y así ser mejor aprovechado. Es sacudir el espíritu a través de pruebas difíciles de superar para dejarlo en un estado en el que sea útil. El verso más conocido que habla de zarandear se encuentra en Lucas. Es cuando Jesús
les dijo a Pedro, pero hablándoles a todos los discípulos en verdad, que Satanás os ha pedido, eso es decir, que Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Interesantemente, en esa ilustración, uno va a pensar entonces que un zarandeo es algo que tal vez solamente Satanás hace para destruir al creyente. Sin embargo, en Oseas 13:3, la palabra nos dice, hablando del pueblo de Israel, específicamente mencionando a Efraín, porque ellos han ido detrás de otros dioses, dice, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Entonces, Dios sí zarandea a su pueblo, pero lo hace con una intención diferente. No es para destruir, sino es para depurar. Es para deshacerse de características que no son de provecho para lo que Él quiere lograr. Regresando al verso que yo mencioné, que se encuentra en Lucas 22, específicamente de 31 a 34, dice que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y la palabra no dice, pero yo he parado ese zarandeo, pero yo he bloqueado a Satanás. Sino Jesús dice, Pedro, yo he orado que tu fe no falte. Si viene de Dios o si viene de Satanás, de todo modo tiene que pasar por las manos de Dios. Y sabemos que Dios permite situaciones, pruebas, tribulaciones, llámenlo como usted quiera, pero Él permite todo esto, pero con una intención diferente. Porque Jesús, hablándole a Pedro, dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que tú pases por este proceso que te va a sacudir hasta lo último de tu ser, tú vas a poder fortalecer a los demás. Tú vas a salir de esto más fuerte. Tú vas a salir nuevo, Pedro. De la misma forma que zarandear es quitar lo que no sirve, así Dios en nuestras vidas quiere hacernos pasar por procesos de renovación. Es quitar lo viejo, quitarlo del viejo hombre, lo que está viciado en nosotros, esas malas costumbres, esos malos hábitos. Y aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Aunque el proceso sea incómodo, inconveniente, aunque cueste mucho, aunque conlleva más de lo que esperamos y nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Crea que a través de ese proceso usted va a salir más fortalecido, nuevo y va a poder con sus alas nuevas volar en las alturas. Dios le bendiga y les dejo con la misma pregunta con que empezamos. ¿Quiere usted ser renovado?